Hola, hola chicos, ¿qué tal? Hoy día vamos a realizar una pequeña pieza donde vamos a partir recordando algo de trigonometría, porque la pieza que tenemos a confeccionar tiene un pequeño triángulo rectángulo. Recordemos que la tangente de un ángulo es igual a la división del cateto opuesto por el cateto adyacente, ¿cierto? Lo que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, si tenemos solamente el ángulo y el cateto adyacente y necesitamos calcular la altura para este triángulo rectángulo, lo haríamos a través de la fórmula que se muestra aquí abajo, donde y es igual entonces al cateto adyacente multiplicado por la tangente del ángulo. ¿Ya? Ese es en el caso que necesitamos calcular la altura del ángulo rectángulo. Por el contrario, si necesitamos calcular el cateto adyacente, tenemos la altura y el ángulo, sería entonces igual a esa altura, y dividido por la tangente del ángulo que nos están dando. Por último, sin dejar de lado a Pitágoras, recordemos que la hipotenusa entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos opuestos y adyacentes. La pieza que vamos a confeccionar está sacada de una página web, se llama MachineCAD. Ahí está, https://machinecad.wordpress.com. Es uno de los ejemplos que están ahí disponibles para fabricar. Lo vamos a hacer con Tinkercad. Esta tiene la complejidad de que justamente hay un triángulo rectángulo donde se entrega como dimensión la base o el cateto adyacente y el ángulo al que se proyecta. Entonces vamos a tener que ocupar la trigonometría para calcular la altura de ese triángulo rectángulo. La base de esta pieza tiene 30 milímetros de espesor, se proyecta hacia la parte más alta por 130 milímetros, tiene un arco y un orificio, el arco de radio 50 milímetros. Deberíamos terminar con la figura que estamos viendo a continuación, ya realizada en Tinkercad. Está rotada, la vamos a colocar en posición para hacer más fácil la confección, ¿cierto? En su vista sobre el plano horizontal debería quedar algo así. Ahí estamos viendo la dimensión exacta de la longitud, el ancho 100 milímetros. Es una pieza bastante grande, ¿ok? Por lo que las dimensiones del plano de trabajo tienen que ser modificados para que no tengamos complicaciones. Recuerden que Tinkercad por defecto lo deja en 200 por 200. Entonces nosotros manualmente aquí en el propiedades de la rejilla introducimos manualmente el valor de 500 por 500 de GIO en este caso. El valor predeterminado es ahí 200 por 200. Dejamos el personalizado en 500 por 500. Partamos desde cero entonces para llegar a esta pieza. Lo primero entonces sería partir por la base, como siempre con la herramienta de cubo. La base tiene, como ya dijimos, una altura de 30 milímetros, un largo de 200 milímetros. En su extremo derecho tiene un arco de un radio de 50, es decir, un diámetro de 100, y un orificio de 50 milímetros de diámetro. ¿Okay? Tiramos el cubo, entonces herramienta cubo, y colocamos las dimensiones que ya observamos. 200 de largo, 100 de ancho y de alto 30. En el extremo derecho entonces incorporamos un cilindro de diámetro 100 milímetros y altura 30 milímetros. Para ajustar la posición correcta de este cilindro hacia el final de la pieza, vamos a ayudarnos con la regla, como siempre, la gran aliada. Hay una posición aproximada, pero para hacer el ajuste fino, vamos a la vista ortogonal superior, traemos la regla
la ajustamos de manera que calce perfectamente o lo más perfecto posible al rectángulo. Vamos a girar ahí para no tener ningún inconveniente con la medición. Perfecto. Ajustemos bien su posición para que cuadre perfectamente con la esquina de este rectángulo. Ahí 0 de distancia hacia el objeto. Perfecto. Y una vez que el rectángulo y la regla están cuadrados, procedemos a ubicar el cilindro o esta circunferencia. Como tiene un diámetro de 100 milímetros, para ajustarlo en toda la esquina deberíamos dejarlo, cierto, a 50, pero para que quede a 50 tiene que estar la medición tomada considerando el centro del objeto. Ahí está. Y hacia abajo también 50, si consideramos centro. Por un lado 0, por el otro lado 50. Combinamos las dos piezas. Lo siguiente, más fácil, es trazar el agujero que tiene un diámetro de 50 milímetros, vale decir un radio de 25. Hagamos un cilindro, ajustamos sus dimensiones, 50 por 50. Altura 30. Y la mayor cantidad de lados para que sea lo más circular posible. Ahora lo vamos a llevar a la posición. Está levemente desplazado hacia abajo, así que lo vamos a subir para que quede en 0 respecto al plano horizontal. Ahí está. Ahí, 0. Como es un hueco, lo llevamos a forma de hueco. Con la ayuda de la regla, entonces colocamos la posición. Debería estar en 0 sobre el eje X, por así decir. Y perfecto. Y hacia abajo desplazado en 50 milímetros. Vamos a la vista ortogonal. Ahí está. Su centro debería estar corrido a exactamente 50 milímetros. Con ese agujero está centrado respecto a la pieza principal. Seleccionamos todo, agrupamos y ya tenemos esta nuestra base. No tomo la selección del agujero, lo hacemos de nuevo. Ahí sí. Agrupamos y listo. A continuación entonces hay una pequeña pieza cuadrada también, que está montada sobre esta base. Tiene una altura de 50 menos 30, 20 milímetros. 20 milímetros debería conservar el ancho de 100 milímetros. Y está desplazada sobre el borde derecho en 50 milímetros. El largo de la pieza es 60 más 40, 100 milímetros. Extraemos el cubo. Ajustamos sus dimensiones. Ancho 100. Largo 100. Altura 20. Que es la altura por defecto que trae la herramienta cubo. Y la tenemos que subir 30 milímetros sobre el horizontal.
como la regla está tomando las medidas sobre el centro de la pieza, lo trasladamos para que se cambie al borde de la pieza y ajustamos entonces la altura de nuevo 30 milímetros, ahí sí. Porque antes habíamos ajustado la altura de acuerdo al centro de la pieza. La colocamos ahí en una posición aproximada donde la vamos a dejar, y ahora con la ayuda de la regla vamos a llevarla a su posición correcta sobre la pieza, que debería estar desplazada, como dijimos ya antes, a 50 milímetros del borde derecho de la base. Para que sea exactamente la medida, vamos a llevar la regla hacia la otra esquina del rectángulo ortogonal, giramos la regla ahí, ajustemos nuestra vista, perfecto. Ajustamos la posición de la regla para que quede justo en el vértice, ahí 0 con 0. Seleccionamos la pieza que vamos a mover de posición, esa es 50, y sería, porque todo lo demás está en 0. Ahí está en su posición definitiva, las dimensiones ya nos aseguramos de ello y procedemos a agrupar. Perfecto, ¿qué nos queda ahora entonces? Hacer la tercera pieza, que parte de un rectángulo que va montada sobre esta última que colocamos recién. Esta pieza tiene una altura de 80 milímetros, que vendrían a ser estos 130 menos 50, ¿no? El alto total de la pieza es 130 menos 50 son 80 milímetros de altura. ¿Okay? De ancho 60 y de fondo los 100 milímetros que tiene la pieza completa, porque va de lado. Partimos con nuestro cubo como siempre, ajustamos las dimensiones entonces, ancho 100, largo 60 y la altura, como habíamos dicho, 80. Tenemos la altura aquí, 80. Ok. Y llevemos entonces esta pieza a la altura correspondiente, que debieran ser 50 milímetros, de acuerdo al diseño. Para alinear esta pieza lo vamos a hacer contra la que ya tenemos. Tenemos L, seleccionamos la pieza que se va a quedar fija, ahí la ajustamos al centro, quedó al centro, y con la vista ortogonal y la regla lo vamos a colocar en posición también, y al igual que la anterior está a 50 milímetros del borde derecho. Perfecto, y queda posicionada. Podríamos agrupar ya todo el objeto, pero antes de agrupar vamos a hacer el corte en arco que tiene en la parte superior de esta pieza. Este corte en arco tiene un radio de 40 milímetros, por lo tanto seleccionamos este techo curvo, le damos la altura del radio, que son 40 milímetros, le damos el ancho del diámetro, que son 80 milímetros, 2 veces 40, y el largo es 60, coincidente con la pieza que acabamos de colocar. Lo tenemos construido, ahora lo rotamos a su posición, 180 grados. Perfecto. Y lo vamos a llevar al tope de la pieza anterior. Por eso que no agrupamos antes, seleccionamos solamente la pieza anterior más esta, L para alinear. Seleccionamos la pieza que acabamos de confeccionar y comenzamos el proceso de alinear al tope superior y luego al centro. Perfecto, se adapta completamente y adecuadamente. Seleccionamos este arco, transformamos en hueco y ahora seleccionamos todo y agrupamos todos los objetos. Perfecto. Tenemos el 90% de la pieza ya confeccionada. Lo que nos quedaría entonces es el segmento más, comillas, fácil, que es colocar el triángulo rectángulo en el eje central, que viene a ser un soporte
de seguro para darle más firmeza a la pieza. Partimos con la herramienta techo. Lo primero que vamos a hacer es rotarlo. Acerquémonos ahí, lo rotamos. Podría haberlo rotado en la otra dirección, pero para que hacerlo fácil, si lo podemos hacer un poquito más difícil, lo vamos a rotar en 135 grados ahí. Queda en posición. El ancho de esta pieza es 20, no hay que hacer nada. El largo sabemos que es 40. Y lo que tendremos que calcular entonces es la altura para que se ajuste a las dimensiones. Sabemos que el ángulo que debiera tener es 30 grados, por lo tanto la altura del cateto opuesto, que es el que está a la derecha, es 40 por tangente de 30, ¿cierto? Entonces calculemos con la calculadora científica. 30 tangente y eso multiplicado por 40, 23,09. Ese debiera ser exactamente nuestra altura. Ingresamos acá, 23,09. Perfecto. Ingresadas entonces las dimensiones, ahora lo tenemos en posición, lo vamos a subir 50 milímetros, que es su ubicación en el espacio, respecto a la altura de esta pieza, a la altura que se debe encontrar la pieza, no a la altura de la pieza total. Y la alineamos con el modelo principal, seleccionamos el modelo principal, ahí quedó centrada. Y para colocarla en posición, vamos a la vista ortogonal. Ya está en el centro, pero la distancia que debe haber desde el eje derecho hacia la pieza es de 60 más 50, 110 milímetros, desde el borde derecho, donde tenemos la regla. Vamos entonces a la posición de distancia, colocamos los 110 milímetros y listo. Entonces ya con todas las piezas en posición procedemos a agrupar y de esa forma hemos construido nuestra pieza con la ayuda de la trigonometría para calcular dimensiones, particularmente de un triángulo rectángulo que apoya todo el soporte. Para dejarla igual al diseño lo vamos a rotar en 90 grados hacia la derecha. La vamos a colocar bien sobre el eje horizontal y estaríamos listos. Espero que les haya quedado claro y les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.